Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud. Como ustedes saben, este es un programa que aborda distintos temas de interés para toda la comunidad, porque la salud, por supuesto, es un tema que nos convoca a todos. Como siempre, acuérdense que nos ven a través de YouTube, también a través de Instagram y Facebook Live. Hoy día tenemos un tema súper interesante, que de repente hay mucho estigma, hay mucho mito en torno a ese tema, pero nos parece súper importante que los podamos aclarar y los podamos conversar, por supuesto, con los especialistas del caso. Hoy invitamos a la doctora Andrea Aguirre, neuróloga del Hospital Dr. Gustavo Fricke, que nos va a conversar acerca de, ahora lo vamos a abordar en específico, la epilepsia en adultos. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, Malena. Muchas gracias por la invitación. Un gusto venir. Muchas gracias. Oiga, súper interesante el tema. También lo estamos conversando, es súper estigmatizado, porque uno cree que todo es epilepsia y no es tan así. Sin embargo, hay una prevalencia súper alta de esta patología en la gente. Como habíamos estado conversando, el 1% de la población tiene esta patología, lo que equivale, habíamos estado viendo las cifras, que son como 17 por cada 1000 personas. Igual es bastante alto. Pero partamos desde el principio, antes del diagnóstico, antes de nada. ¿Qué son las que son características para uno que lo ve como en el común de la epilepsia, que es la crisis convulsiva? ¿Qué es eso, doctora? Una crisis, ¿ya? Que no existe un solo tipo de crisis, ¿ya? Es un síntoma neurológico que es de presentación súbita, imposible de predecir y que es secundario a que hay una zona de neuronas del cerebro que están descargando, ¿ya? En forma no controlada. Y eso la verdad puede ser solamente una zona de nuestro cerebro o puede ser todo nuestro cerebro. Cuando todas las neuronas de nuestro cerebro están descargando, la persona pierde la conciencia, cae al suelo y se produce la crisis más clásica, que es la crisis con postura rígida, movimientos clónicos, que dura aproximadamente 3 a 5 minutos. Pero la verdad no todas las crisis son así. O sea, tenemos otros casos que son incluso más frecuentes, en que, por ejemplo, si la región de acá atrás, que se llama occipital, es la que está produciendo la descarga, la persona va a tener síntomas visuales, como ver lucecitas, puntitos de colores, formas geométricas, ¿ya? Y si la zona que está descargando en ese momento es la región, por ejemplo, frontal, acá adelante, del lado izquierdo, va a tener movimientos del lado contrario, va a tener dificultades para hablar, para emitir lenguaje, ¿ya? O sea, en otras palabras, las manifestaciones, los síntomas de las crisis van a depender de qué zona del cerebro es la que esté teniendo la normalidad. Pero son súper variados, o sea, uno podría confundirlo incluso con una ACV, si usted se refiere como a un lado del cuerpo. Por supuesto, y eso es una causa, o sea, un diagnóstico diferencial, e incluso difícil para nosotros, ¿verdad? Por eso, cuando una persona tiene una convulsión o nosotros le llamamos déficit neurológico cuando una zona del cerebro no funciona, pues en forma transitoria. Como que un cortocircuito. Sí, tal cual, sí. En este caso es como cuando uno tiene el enchufe malo y saltan, acá es algo parecido. Como que se saltan los fusibles, sí. Pero o de un lado o del cerebro completo. Pero lo que tú mencionaste es muy interesante, que eso también puede ser secundario a un accidente vascular, ya, o secundario a una hemorragia cerebral. Por lo tanto, todo paciente que ha sufrido una primera convulsión debe ser estudiado. Porque incluso una persona que ve puntitos o ve cosas, a veces uno lo relaciona con alza de presión ocular o incluso con cefalea, con migraña. Sí, por eso necesitamos siempre estudiar a las personas que tienen este tipo de síntomas. No basta solamente con la anamnesis, que es cuando uno le pregunta a las personas cómo son sus crisis en este caso. Y entonces sí es difícil, porque claramente lo es. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se aborda desde el profesional cuando uno acude por primera vez al médico y le dice, mire, me pasó esto y no estoy muy seguro de lo que es? Ya, primero para nosotros es muy útil tener un testigo de lo que pasó. Ya, porque muchas veces la persona a la cual le ocurrió el episodio no se acuerda, no tiene ningún recuerdo de lo sucedido. Solo saben que en un momento se borraron y despertaron en el hospital. ¿Ya? Entonces, en este caso, la persona que vio el episodio es la que debiera acompañar
¿ya? Al paciente, a la consulta o a la urgencia. ¿Ya? Si ocurre en contextos como en el colegio o en el trabajo, ¿ya? Lo ideal es que si hay más personas, alguien grabe lo sucedido, ¿ya? Para nosotros una imagen vale más que 1000 palabras. Contrario a lo que uno pudiera pensar, que uno dice que es feo que yo esté grabando, en realidad grabar es muy útil para el diagnóstico. No, al revés, para nosotros es muy útil. Lo ideal, obviamente, lo que no es correcto es difundir estas imágenes en redes sociales sin permiso del afectado, pero para nosotros como médicos es lo mejor. Eso. Entonces, supongamos que una persona tuvo una primera convulsión, en este caso una convulsión generalizada, con mordida de lengua, caída al suelo, postura rígida, etcétera, y es traída al servicio de urgencia. Nuestra primera misión siempre es ver si ese tipo de crisis es una crisis de epilepsia o es una crisis porque a la persona le pasó algo más, que eso nosotros lo llamamos una crisis provocada, ¿ya? Supongamos que una persona de 80 años está tomando un remedio que hizo que bajara el sodio de la sangre. Esa bajada del sodio va a producir una crisis y no significa que yo sea epiléptico, significa que mi cerebro reaccionó así porque mi sodio estaba bajo. O más común, las personas que son diabéticas, baja el azúcar en la sangre, supongamos bajo 40. Eso hace que también mi cerebro no aguante ese azúcar tan baja y yo convulsione. Y eso no implica que tenga que usar tratamiento antiepiléptico, significa que tengo que mejorar mi control de la glicemia en sangre. Ya, entonces, ahí me surgieron varias preguntas. ¿Sí? Entonces significa que cuando no son provocadas por algo en específico, entonces son epilepsias, entre comillas, reales, y cuando son provocadas, no lo son o no permanecen. Hay algo que es un criterio diagnóstico. Claro, cuando es una crisis provocada, muy bien, eso lo dedujiste, Malena, así que muy bien. Cuando es una crisis que es provocada, el riesgo de que yo tenga más crisis es bajo, salvo que se produzca nuevamente el fenómeno que lo gatilló. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo una crisis que no es provocada por un factor específico, quiere decir que mi cerebro es el que tiene más tendencia a convulsionar. ¿Ya? Las crisis provocadas tienen más riesgo de recurrencia, más riesgo de tener nuevas crisis. De hecho, después de tener una primera crisis no provocada, el riesgo de tener una segunda crisis es más o menos de un 40%. Es alto, ¿ya? Y hay ciertos factores que hacen que ese riesgo de tener una segunda crisis aumente. Por ejemplo, si yo estudio a esa persona con un escáner o idealmente con una resonancia de cerebro y veo que tenía secuelas de una caída de un TEC y que quedó una imagen ahí en la corteza, ese riesgo aumenta más o menos un 60%. ¿Ya? Es súper alto. Sí. O si le hago un electroencefalograma, que es un examen que permite ver la actividad eléctrica del cerebro y muestra actividad de epilepsia, también mi riesgo de tener una segunda crisis es de un 60%. ¿Ya? Y en esos casos, nosotros hacemos el diagnóstico de epilepsia ante la primera crisis. ¿Ya? En cambio, si no, uno no deja con tratamiento ante una primera crisis, pero si ocurre una segunda crisis, aún con exámenes normales, ahí yo diagnostico y confirmo que mi paciente tiene una epilepsia y empiezo tratamiento. Ya, pero una epilepsia podría ser provocada o siempre es alguien que tiene la tendencia. Se necesita que una persona tenga la tendencia o que el cerebro tenga la tendencia a tener convulsiones repetidas. ¿Ya? Si es que son provocadas, eso para nosotros se llaman crisis provocadas, tal cual. Y lo que hay que hacer es remediar la causa que lo originó. Por ejemplo, hay cosas más habituales. Si una persona tiene una infección, ya con fiebre, con aumento de los glóbulos blancos, es común, sobre todo en personas mayores, que hagan una crisis convulsiva o que se manifieste como una crisis convulsiva. Si yo tengo un accidente vascular en la etapa aguda, ya es normal, o es no normal, pero es esperable que yo tenga una crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces ahí todas esas caen dentro de las que se llaman crisis provocadas, no es una epilepsia propiamente tal. ¿Y cómo existe algún patrón o algo que nos permita decir, mira, estas personas son más propensas a, por ejemplo, si yo quisiera hacerme, estoy inventando, en mi familia hay gente que tiene epilepsia, si yo tengo más tendencia, ¿cuáles son los factores que determinan que una persona que un cerebro, digamos, tienda a
a la epilepsia? Ya, ahí tenemos dos factores principales. Uno, el genético. Muy bien, si uno tiene familiares comprometidos, uno tiene mayor riesgo. No es que la epilepsia sea hereditaria de padres a hijos, pero esto es como ser diabético. Si uno tiene familiares con diabetes, uno tiene más riesgo de ser diabético. En las epilepsias pasa algo similar. Si yo tengo familiares con epilepsia, sí, mi riesgo es mayor, ¿ya? Otros factores que son los que vemos en la población más adulta son las lesiones en nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo tuve un TEC cuando tenía 20 años, tengo más riesgo de tener epilepsia ahora aunque tenga 50. Si yo tuve un accidente vascular en la etapa infantil, o sea, perinatal, en los primeros 2 años de vida, puede que esté muchos años sin ningún síntoma, pero que a los 15 se manifieste una crisis epiléptica, porque tengo una lesión que actúa como un factor de riesgo. Y me imagino que a lo mejor la edad también influye, usando el mismo ejemplo, que una persona Claro. ya mayor, la edad también influye en que el cerebro sea más susceptible a una epilepsia. Ah, ya. Eso es variable porque en el fondo tenemos 2 etapas de la vida en que las epilepsias se diagnostican más comúnmente. Ya, una es en la etapa desde recién nacido hasta los 5 años, donde ahí predominan las epilepsias que son genéticas, ¿ya? Y las que son secundarias a alteraciones en el nacimiento, como por ejemplo lo que hablábamos, hemorragias, asfixia perinatal. Las causas son las que van variando. En cambio, en el adulto mayor, que de nuevo aumenta el diagnóstico, la mayoría son secundarias a accidentes vasculares, ¿ya? Y a TEC, a traumatismo encefalocraniano. Esas son las 2 principales causas en adultos. ¿Y cómo abordamos la epilepsia? Porque me imagino que así como hay distintas causas, hay distintas formas en que se manifiesta, también hay formas diferentes de tratarla. Ah, claro, obviamente. Y según la causa, es el fármaco que vamos a usar, ¿ya? O el tratamiento que vamos a ocupar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo una epilepsia que es secundaria a un traumatismo encefalocraniano con una lesión, voy a usar fármacos que sean más efectivos contra crisis que son sobre una zona del cerebro, como por ejemplo nosotros usamos carbamazepina, lamotrigina, lacosamida, levetiracetam, ¿ya? Si es que es una crisis que afecta todo el cerebro, lo más probable es que usemos un fármaco que sirva para crisis generalizadas, como ácido valproico, ¿ya? Pero no son los únicos factores que tomamos en cuenta. Por ejemplo, en mujeres en edad fértil, evitamos usar este último fármaco, ácido valproico, porque tiene riesgos de teratogénesis, ¿ya? O, por ejemplo, si yo tengo una persona que ha tenido episodios en que baja el sodio, no voy a usar carbamazepina, porque uno de sus efectos adversos, ¿ya?, es bajar el sodio. Por eso nosotros como médicos, una de nuestras misiones es conocer los efectos adversos de los fármacos que usamos. Y según eso, más el tipo de epilepsia, elegir un fármaco adecuado. Además, porque yo estaba pensando en el adulto mayor, que usted estaba comenzando recién, y es que los adultos mayores en general consumen muchos medicamentos para muchas cosas, porque son multiconsultantes, porque tienen problemas de la presión, diabetes, bueno, no todos, pero hay mucha gente en la que conviven, digamos, varias patologías y varios tratamientos simultáneamente. Claro, entonces un adulto mayor trata de usar fármacos, primero que tengan menos efectos adversos, aunque no sean tan potentes, ¿ya? Segundo, en dosis mucho más bajas que las que uno usaría en una persona de 30 años, ¿ya? Y tratamos de que sean fármacos que no interaccionen con otros medicamentos. Muchas veces no es fácil, ¿ya? Porque a veces los fármacos que tienen menos interacciones o que tienen menos efectos secundarios no son tan efectivos, no son de tan alta eficacia, ¿ya? Hay que considerar también que no todas las personas responden a fármacos antiepilépticos. Hay un grupo de pacientes que puede ser hasta el 30%, en los cuales uno, eligiendo el fármaco adecuado para su tipo de epilepsia, no logra control completo de crisis. A veces uno logra disminuirla, pero no eliminarlas por completo. Pero yo también leí que otra parte de pacientes, que no son todos, por supuesto, un porcentaje bajo, que puede acceder a cirugía, Sí. o que requiere cirugía. Sí. Ahora, habitualmente, sí, hay un grupo no todos los pacientes son susceptibles a cirugía. Ahí se tienen que dar varias cosas. O sea, primero, que mi epilepsia sea secundaria a una lesión. ¿Ya? Las epilepsias genéticas generalizadas habitualmente no responden a cirugía por una razón súper simple. No hay una lesión en el cerebro que podamos operar, ¿ya?
uno estudia con resonancia, buscando lesiones que a veces son muy pequeñas y difíciles de ver, y hay que hacer más de una resonancia en el tiempo para que se vea la lesión, ¿ya? En ese caso, una vez identificada la lesión, uno tiene que tener un electroencefalograma que muestre actividad de epilepsia en la misma zona donde está la lesión, ¿ya? Y algo muy importante, que la lesión esté en una zona que podamos operar. Porque, por ejemplo, si tengo justo un infarto en la zona que depende del lenguaje, no puedo sacar esa zona, ¿ya? O en la zona visual. Hay zonas en el cerebro que son más importantes que otras y en las cuales nosotros evitamos cirugía. Intervenir, claro. Claro, porque el riesgo de secuelas puede ser mayor que el beneficio. Hablamos de fármacos, hablamos de cirugía, pero usted también de repente ahí tocamos un poquito formas no farmacológicas de abordar la epilepsia. ¿Hay? Hay, por supuesto, y para eso tenemos desde los tratamientos con dieta, de la que podemos hablar un poquito más, pero hay medidas básicas para todo paciente con epilepsia, independiente del tipo de epilepsia que tengan, que van a hacer que su vida sea más llevadera y que tenga menos crisis, ¿ya? Primero, las crisis de epilepsia son altamente sensibles a la falta de sueño, ¿ya? Y nosotros, por lo tanto, siempre le explicamos a nuestros pacientes que debieran dormir mínimo 8 horas, que si saben que van a trasnochar porque tienen algún evento, duerman siesta previa y que después duerman todo lo que puedan hasta el otro día sin que nadie los despierte, a que se programen. Para lograr eso hay que tener una vida lo más ordenada posible. Hay que dejar que el cerebro descanse. Sí, con los universitarios nos pasa mucho eso, que pasan por periodos de exámenes o de exámenes más salidas, más alcohol, que aumentan su número de crisis, ¿no? El alcohol, hablando de eso también, el alcohol facilita que un cerebro que ya tiene una predisposición a tener crisis, aumente sus crisis, ¿no? Y me imagino que también el consumo de drogas. El consumo de drogas también, o sea, hay drogas que son más productoras de crisis que otras, ¿ya? Para nosotros es un gran problema la cocaína, por ejemplo, ¿ya? Y las drogas sintéticas como el tusi, por ejemplo, ¿ya? Esas son las que más producen crisis. En cambio, otras sustancias ilícitas como la marihuana en general es más neutra. Porque alguna gente dice que la marihuana es buena para la epilepsia, o sea, que controla los ataques o los reduce. Ya, ¿Están así? ¿Hay algún estudio al respecto? Sí, hay estudios al respecto. Lo que pasa es que la marihuana como tal tiene varias sustancias, no es como una sola... un solo activo. No es un solo activo, tal cual, ¿ya? Y dentro de esas hay una sustancia que se llama cannabidiol, ¿ya? Que es la que tiene efectos antiepilépticos efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que la marihuana de uso común tiene un bajo porcentaje de cannabidiol, ¿ya? Y por lo tanto predominan más los efectos adversos, ¿ya? Que los efectos benéficos en epilepsia. Pero sí se está trabajando, o sea, de hecho ya existe cannabidiol puro, y la verdad no contamos con él todavía por problemas de acceso, porque es caro. Tampoco es que sea la maravilla, es un aporte más. Ah, ya. Eso. Entonces, hablemos de la dieta, porque ahí ya es bien novedoso saber que la dieta también influye en las crisis epilépticas. Sí. A ver, tenemos distintos tipos de dieta. Ahora, ¿qué es lo bueno de las dietas? Antes se pensaba que solamente se podían usar en algunos síndromes epilépticos genéticos de la infancia. Cada vez el uso de dieta se ha extendido más. Nosotros tenemos ahora algunos pacientes, son poquitos, ¿ya? Con dieta adultos, incluso independiente de la causa de la epilepsia. Tenemos pacientes con epilepsias que son secundarias a lesiones en el cerebro que de todas formas responden a dieta. ¿Y cuál es la característica principal de estas dietas? Hay una que se llama cetogénica, que es la más clásica, que consiste en un porcentaje altísimo de grasa, ¿ya? Un porcentaje reducido en proteínas y casi inexistente, que solo idealmente no más del 10% de carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la dieta cetogénica clásica en adultos? Que es difícil de seguir, porque una persona que tiene voluntad, imagínense uno haciendo dieta común y corriente, ¿ya? Es difícil mantener una dieta sin restringirse por mucho tiempo. ¿Y cuál es la gracia de esto? Cuando uno baja el porcentaje de carbohidratos en dieta, se produce algo que se llaman cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son los que tienen un rol, o sea, actúan como antiepiléptico a nivel de cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno? Con el tiempo se han investigado otros tipos de dietas que son menos restrictivas, ¿ya? Tenemos una que se llama de Atkins modificada,
¿ya? Donde ya no tengo que pesar todas las cosas que como y calcular la cantidad exacta de carbohidratos, proteínas y grasa, ya, sino que esto es un poco un poco más libre. Solamente hay una lista de alimentos que yo no puedo consumir, ¿ya? Y finalmente tenemos una dieta que es la que por lo menos yo he usado con más éxito en los pacientes, que se llama de bajo índice glicémico, donde yo puedo consumir carbohidratos. Carbohidratos son los azúcares que están en las masas, principalmente en las masas y el azúcar propiamente las pastas, el arroz. Claro, todo lo que es masa, ¿ya? Y que se trata justamente de evitar eso y tratar de usar hidratos de carbono que sean más integrales, ¿ya? Con más fibra, y con eso yo evito que el azúcar suba bruscamente en la sangre, sino que sube, pero de manera más lenta, controlada y duradera. ¿Ya? Y sirve para muchas cosas. Ah, claro, sí, no solo en epilepsia, ¿ya? Pero bueno, estamos acá hablando de eso, pues, pero tanto en neurología como para mejorar la performance en atletas, se ha usado estos tipos de dietas. Igual es importante señalar, o me gustaría que usted me lo confirmara, porque existe mucho estigma respecto a las personas con epilepsia, que uno se imagina que están casi diariamente con una crisis, que no pueden trabajar, que no pueden hacer actividades recreativas normales como todo el resto, porque se pueden caer, etcétera. Pero una persona que se cuida, que va a sus controles, que sigue su dieta o sus fármacos, puede desarrollar una vida, me imagino, bastante sana. O sea, de nuestros pacientes eso está muy medido, ya el 70%, 75% de los pacientes pueden llevar una vida bastante normal. La gran mayoría no tienen un deterioro cognitivo asociado, o sea, son personas con una inteligencia normal, ¿ya? Y que por lo tanto pueden desempeñarse sin problemas en la gran mayoría de los trabajos, ¿ya? Tengo muchos pacientes que han obtenido su carrera universitaria, posgrado, etcétera, y pueden perfectamente desarrollar su vida laboral, ya académica, y en cuanto a lo deportivo, las restricciones son menos que de lo que uno pudiera pensar. Lo único que nosotros tratamos de evitar son deportes de alto riesgo, por supuesto, buceo, escalada, nadar en el mar. Cosas más extremas. Cosas más extremas. Pero cosas como jugar fútbol, andar en bicicleta, trotar. Hacer atletismo. Sí, no hay ninguna restricción en cuanto a eso, ¿ya? Y en cuanto a cosas que pueden o no comer, que es una pregunta muy frecuente en la consulta, no hay ninguna restricción dietaria específica, ¿ya? Lo único que tratamos de evitar eso son las altas cargas de carbohidratos, aquí. Pero por ejemplo pueden tomar Coca-Cola, pueden tomar café. Lo que no pueden usar es como alcohol. Ya bebidas energéticas tampoco se recomienda por los componentes. Ya, porque algunos pueden desatar a lo mejor una crisis. Claro, pero por ejemplo me llegan pacientes que no los dejan tomar bebidas carbonatadas y eso no tiene ningún sentido. Así que sí, pueden tomar bebidas y pueden, con su control de su médico naturalmente. Estamos hablando con la doctora Andrea Aguirre, a los que se incorporaron hace poquito, respecto a la epilepsia en adultos. Y vamos a retomar un tema, doctora, porque estábamos hablando mucho del adulto mayor. Porque lo habíamos conversado el otro día cuando estábamos conversando acerca de este programa. Era que a veces la crisis epiléptica, la crisis en el adulto mayor es distinta a la crisis que uno ve habitualmente, sí, y que uno puede confundir con cualquier otra cosa y que no tiene, y que efectivamente es epilepsia. ¿Qué características puede tener una crisis epiléptica en un adulto mayor, que tengamos igual que estar atentos y no confundirla o no asumir desde ya que es otra cosa diferente? Exacto. Es más difícil el diagnóstico en el adulto mayor, ¿ya? Muchas veces los adultos mayores no tienen crisis generalizadas con caída del suelo y convulsiones, ¿ya? Sino que sus crisis, como hablábamos, son de una zona del cerebro y eso puede producir, por ejemplo, episodios de que nosotros llamamos de desconexión del medio, ya que uno ve a la persona como por unos segundos, que pueden ser 30 segundos o menos, a la persona como desconectada, ausente, con cambios en la mirada, que uno le habla y no responde, ¿ya? Y después volver a la normalidad y muchas veces solamente refieren que quedan un poco cansadas y quieren dormir,
¿ya? Y estos episodios se van repitiendo en el tiempo, muchas veces sin diagnóstico. La familia los normaliza hasta que después de a veces meses o años tienen una crisis generalizada, o sea que desde esta zona de mi cerebro va a todo el cerebro. Pero ese es el tipo de crisis más frecuente en el adulto mayor, ya que se llaman crisis focales. Que uno cree como que se voló nomás. Exacto, mi abuelito, se voló, se fue se voló. Y volvió nomás. Exacto. La diferencia con por ejemplo, una demencia es que la demencia no es tan fluctuante, o sea, la persona va de a poco, lentamente y en forma progresiva, olvidando cosas o pensando o logrando pensar más lento. Pero en este caso no, son episodios de segundos de duraciones que la persona parece no estar totalmente desconectada. A veces incluso siguen haciendo lo que estaban haciendo, pero en forma desorganizada, como por ejemplo si estaba comiendo, tienden a manipular el tenedor, etcétera. Y después, como en forma mágica, se conectan nuevamente y siguen conversando. Y es una crisis y uno no se entera. Uno no se entera. Hasta que, después de muchas crisis, hace una crisis generalizada. Bueno, y vamos a volver un poquito porque esta parte es súper importante para todos, especialmente para uno que de repente no tiene a lo mejor un familiar en estas condiciones o no lo vive tan de cerca uno mismo, pero sí puede pasar que uno se encuentre con una crisis típica. Sí. Digamos que la persona se cae al suelo, entonces hay muchos mitos que no sé, que pónganle la almohada, que no se la pongan, que no se muerda la lengua, que se la muerda, denle agua, no se la den, no sé, levántele las piernas y al final uno empieza a jugar un poco intentando adivinar cómo hacerle menos daño al paciente o a la persona que está en ese minuto sufriendo esta crisis y cómo poder asistirla mejor antes de llevarla a la urgencia o a donde, y eso es muy importante porque lo que hablábamos, 10% de la población alguna vez va a tener una crisis, ¿ya? La mayoría de estas crisis son en contextos sociales, universidad, trabajo, colegio, ¿ya? En la calle. O en la calle, transporte público, etcétera. Entonces tenemos que saber, yo creo que incluso eso debiera estar como entre los contenidos básicos que vemos en el colegio, como qué hacer en casos de emergencia, ¿ya? Y hay primero hablar de las cosas que no hacer, porque si bien como tú lo mencionaste, es como nuestro lema es primero no dañar, ¿ya? Y hay cosas que están claro que yo no tengo que hacer, como por ejemplo no poner cosas dentro de la boca, ningún objeto, ¿ya? ¿El paciente se puede morder la lengua? Sí, perfecto. La lengua después es una mucosa, cicatriza rápido, pero si yo intento abrir la mandíbula y poner algo, puedo fracturar la mandíbula y eso va a ser mucho más difícil de tratar. Aparte podría hasta ahogarse la persona si yo intento meter algo. Sí, tal cual. Segundo, y esto acaba un buen punto, sobre todo en los adultos mayores muchas veces intentan darles agüita con azúcar. No. Una persona comprometida de conciencia no está en condiciones de deglutir. Entonces, si yo le doy algo para comer o para beber, lo que va a ocurrir es que eso va a ir hacia el pulmón, ¿ya? Y va a producir una neumonía, una asfixia, etc. Así que no poner nada dentro de la boca. Y ahora lo que sí tenemos que hacer, ¿ya? Proteger la cabeza, siempre. Puede ser almohadón, mochila, polerón, lo que yo tenga, pero lo importante es proteger la cabeza. Para que no se golpee contra el piso. Para que no se golpee contra el piso, ¿ya? Segundo, poner en posición de lado. Y es difícil poner en posición de lado a una persona que está convulsionando. Entonces lo ideal es que entre dos personas, pongan de lado, esta pierna pase por encima, ¿ya? Y esta mano quede así. De manera que es como de lado, pero hacia... De lado como hacia abajo. Como de lado como un poco hacia abajo. Y uno lo puede sostener desde atrás a la persona, incluso para que mantenga la posición. Muchas veces se requieren dos personas para que puedan mantener la posición, ¿ya? Tercero, necesitamos que alguien llame a urgencia, que no va a ser la persona que está manteniendo la posición, ¿ya? Y si hay más testigos, en vez de solo mirar, entra lo que hablábamos recién, que por favor alguien haga un video para saber cuál es el tipo de crisis y que la persona que lo atiende a la urgencia sepa de qué estamos hablando, ¿ya? Porque es muy distinto que a uno le cuenten cómo fue algo, uno lo ve en todo tipo de cosas, no solo en epilepsia, ¿ya? A verlo directamente, ¿ya? Y por último, esa misma persona lo ideal es que tome el tiempo, ¿ya? Porque la mayoría de las crisis, lo normal es que duren menos de 3 minutos, ¿ya? La gran mayoría,
Cuando una crisis dura más de 5 minutos, eso nosotros lo llamamos un estatus epiléptico y eso sí o sí se trata en urgencia, se inyectan fármacos endovenosos. No, una crisis que dura más de 5 minutos tiene una baja probabilidad de pasar solita. Ah, claro, hay que tratarla en lo inmediato. ¿Pero las crisis pasan solitas en general? La gran mayoría, 80% de las crisis pasan solitas. Duran no más allá de 3 minutos. Ya. Por ejemplo, pensemos, yo con una persona en la calle tiene una crisis y es una persona epiléptica. Muchas veces estas personas traen un carnet o algo que dice, mire, yo sufro epilepsia, no sé qué. Entonces, ¿hay que llevarlo siempre a la urgencia o siempre al consultorio? O No, a veces no. No, si una persona ya tiene el diagnóstico de epilepsia y está en su, o sea, y hace una crisis en su domicilio, por ejemplo, observa y que la gente que lo conoce ve que esta crisis tiene una característica habitual a las crisis anteriores, no es necesario llevarlo a la urgencia. ¿Cuándo es necesario llevarlo a la urgencia? Cuando hay más de 2 crisis en un día, eso sí, ¿ya? Cuando una crisis dura más de 5 minutos, por eso es importante tomar el tiempo, ¿ya? O cuando hay un traumatismo de la cabeza asociado a la crisis. Si uno ve que la persona se cayó y se pegó en la cabeza, hay que descartar que no haga una complicación de eso con un escáner. Claro, ya tiene una contusión o algo. Una hemorragia. O empeorar la lesión que ya tiene. Claro, para nosotros lo más frecuente es lo que se llama un hematoma subdural, que es sangre dentro de la cabeza. ¿Ya? Entonces, en esos casos sí hay que llevar a la urgencia. ¿Ya? Si es una persona que tiene una epilepsia de difícil manejo, con crisis, supongamos, una semanal, no es necesario llevarla a la urgencia por su crisis habitual. Bueno, hoy día aprendimos algo nuevo, muchas cosas de las que hay que desmitificar, otras que hay que ir aprendiendo, ir cultivando también, no tener miedo, porque en realidad eso es súper importante, no tenerle miedo porque es una enfermedad que afecta a mucha gente en Chile. Y en el mundo me imagino que es más o menos un porcentaje parecido. El 1% de la población tiene epilepsia. Así que es importante para todos conocer cómo manejar las crisis inicialmente y además qué características tiene para poder ayudar a nuestros familiares y a nuestros más cercanos cuando existe la sospecha de una lesión así. Y en ese caso hay que ir donde un neurólogo como la doctora Andrea Aguirre, que hoy nos acompañó en el programa Hablemos de Salud. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en este día. Y los dejamos invitados, como siempre. Síganos, recuerden, por Instagram o por Facebook Live. Y también, por supuesto, si no han visto todos los programas, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.